para este curso. Sobre todo ahorita vamos a empezar primero con conceptos de la parte de control y nos vamos a ir sobre algunos conceptos de álgebra lineal. Vamos a empezar desde espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque las matrices heredan sus propiedades del álgebra, bueno, de los espacios vectoriales. Ahorita llegamos, bueno, ahorita les explico esa parte. Pues bueno, para control tenemos conceptos básicos. El primero que es la planta o el proceso, generalmente lo que se busca controlar. Planta o proceso, pues bueno, son conjunto de elementos reales que cumplen con un cierto objetivo específico y responde un estímulo. Aquí de elementos reales no siempre va a aplicar. A nivel control de automatización se considera que son elementos físicos, por los que les estuve platicando en la clase de ayer, no siempre son algo físico. Por ejemplo, en control financiero, el proceso es netamente o un proceso estadístico o matemático, ahí no hay nada físico. Pero bueno, así se considera el concepto, ¿no? De que es elementos reales que cumplen un objetivo y responden a un estímulo. Después viene el modelo. El módulo es la abstracción de la realidad que se tiene, generalmente una abstracción matemática. Puede adoptar muchas formas distintas, ya sea función de transferencia, lo que es el espacio de estados, ecuaciones diferenciales. Depende mucho del sistema con el que se va a trabajar y las circunstancias en las que se está trabajando. No todos los procesos o las plantas tienen modelo. En algunas, de hecho, es parte de los problemas que se trabajan en control. No siempre hay un modelo y hay técnicas de control que lo ocupan pues, para poderse implementar. Por ejemplo, si alcanzaron a ver, no sé si alcanzarían a ver el semestre pasado, un controlador que es el industrial por excelencia, que es el PID, proporcional integral derivativo. De todos modos, cuando entremos nosotros a la parte de controles, se los voy a explicar brevemente, pero bueno, ese es el controlador que más se utiliza en la práctica, sobre todo a nivel industrial. Son 3 acciones de control que se encargan de mejorar la respuesta en tiempo del sistema. Con todo y que formalmente no trabajan con el modelo el PID, no, técnicamente no lo ocuparía, muchos lo ven así, se necesita para poder implementarlo, sobre todo para poder sintonizarlo. Hay varias formas de obtener un modelo, por ejemplo, en la práctica es muy común que se recurra a la parametrización, esto es con base en datos del sensor o de los sensores. Se hace un análisis estadístico, se puede reconstruir. MATLAB también tiene opciones para reconstruir modelos. Hay un toolbox que es el System Identification. Ahí se meten las bases de datos y el toolbox nos permite reconstruir o por lo menos aproximar un modelo. Pero bueno, les digo, no siempre se cuenta con él. Y hay técnicas de control que no lo ocupan. En el caso del control, por ejemplo, hacia el lado de la inteligencia artificial, no lo ocupan. Control inteligente, que es neuronal, es difuso, no forzosamente necesitan un modelo. Entonces, a veces se ocupa, no siempre. El sistema, bueno, el sistema es un modelo matemático con unas ciertas propiedades. Del lado de vista de matemáticas, lo ven como un ente que va a mapear señales de entrada y salida. Es un mapeo de datos que entran, datos que salen. Pero, pues, bueno, el sistema es el modelo matemático con sus correspondientes características. Luego, sistemas lineales. Nosotros todo este semestre vamos a trabajar con sistemas lineales. Les comenté ayer dentro del control de esta parte de sistemas hay 2 familias principales, que es los sistemas lineales y los no lineales. Un sistema se dice que es lineal si se puede aplicar el principio de superposición. Esto es que si se tiene una cierta grupo de entradas, entran al sistema, se procesan, y se tiene la salida, de la señal de salida, si el sistema es lineal, podemos recuperar cada una de las señales que entró. Entonces, el sistema lineal, entonces, si ustedes en un cierto sistema entran 2, 3 señales, cuando el sistema es lineal, a la salida, si yo quiero, puedo desmembrar la salida y recuperar las señales de forma individual. Eso es como se ve un sistema lineal. En el cambio, en el caso de los no lineales, ya no se puede de la salida ya no podemos recuperar cada una de las señales de entrada. Digamos que para los lineales, las entradas
van a sumar y de la salida, pues eventualmente pues, las podemos rescatar. Digo, nosotros todo este curso vamos a trabajar con sistemas lineales. Insisto, espacio de estados es la puerta de entrada a los sistemas lineales, de hecho. Control lineal es una área súper extensa. Hay un montón de técnicas para muchas cosas. Nosotros aquí vamos a ver lo básico. Los sistemas causales. Aquí también vamos a trabajar mucho con ese tipo de sistemas. No se mencionan casi. Estos, por ejemplo, esto de causalidad se menciona más hacia el lado de procesamiento de señales. Que les digo, control y procesamiento de señales van muy de la mano. Sobre todo ya cuando se meten en el área de control digital, hay muchos conceptos que son iguales o nada más se los ven con diferente nombre. Pero bueno, la causalidad. Nos dice que si la salida del sistema en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de la entrada en tiempo presente y pasado, el sistema es causal. Nosotros ahorita también vamos a trabajar con este tipo de sistemas en donde el sistema depende únicamente de las señales presentes y las señales pasadas, más no de valores futuros. Sí hay sistemas que toman en cuenta los valores futuros o las señales a futuro. Son sistemas que se conocen como anticipativos. Sí existen, en control también se trabajan, pero la teoría es diferente. Y bueno, estabilidad, esto es un concepto básico, yo creo que en cualquier área, no solo en control, también en comunicaciones lo ocupan, en electrónica, todo. Nos dice que, bueno, ¿qué es estabilidad? Es en donde a una entrada pequeña se produce una respuesta que no diverge o pequeña. Esto se resume a estabilidades, a entradas acotadas, necesitamos obtener salidas acotadas. Si se ve, bueno, hay varios puntos de vista, por ejemplo, en control clásico, la estabilidad la veían desde Ruth Hurwitz, se analizaba en el sentido de Ruth Hurwitz. Una forma más simple de estabilidad es, por ejemplo, que todos los polos y ceros estén en el semiplano izquierdo en la parte izquierda del plano, en el eje izquierdo del plano cartesiano. Todo lo que esté del lado de izquierdo es estable, pero a nivel práctico se dice que en un sistema es estable si a una entrada acotada tenemos una salida acotada. De hecho, la técnica de estabilidad que vamos a ver en este curso, que es Lyapunov, sí hace mucho referencia a este concepto. Lyapunov va a trabajar con la energía del sistema, se basa en la energía del sistema. Entonces, sí, de que a una entrada acotada, pues se requiere una salida energética acotada. Nosotros en los primeros parciales no nos vamos a meter casi con estabilidad, les digo, y eso sobre todo lo vamos a ver en el tercer parcial. Sí, una forma muy fácil que muchos recurren en control es que todos, cuando se tiene acceso a polos y ceros, pues que todo esté del lado izquierdo. En el semiplano izquierdo, si se quiere hacer un análisis más a fondo para ver si hay estabilidad marginal, el caso de Ruth Hurwitz, que la estabilidad marginal a qué se refiere, a cuando se tiene principalmente polos, pero también pueden ser ceros, que estén en el origen, en la parte real, pero que su parte imaginaria esté fuera del origen. O sea, básicamente estos polos o ceros se andan paseando en el eje imaginario. Es un tipo de estabilidad que es delicado, por eso la importancia de Ruth Hurwitz. ¿Por qué es delicado? Porque los sistemas que tienen estabilidad marginal tienden a generar vibraciones o a oscilar. Esto puede generar que el sistema o la planta, lo que tenga, entre en resonancia. En algunas áreas no hay mucho problema cuando esto ocurre. Por ejemplo, en electrónica a veces no hay tanto problema cuando algo empieza a oscilar y entra en resonancia. A veces no afecta tanto, de hecho hay osciladores en electrónica, pero en mecánica sí se considera este tipo de estabilidad peligroso. Porque cuando hay oscilaciones, genera vibraciones a nivel físico y eso se traduce en vibraciones mecánicas y en mecánica a veces esto generalmente es indeseable. Ya depende mucho del área en la que se trabaja. Hay sistemas que tienen que oscilar y pues bueno, hay formas de analizar la estabilidad en ese tipo de sistemas. Nosotros nos vamos a basar sobre todo en Lyapunov, que es acotar la energía. A eso se resume Lyapunov, acotar la energía del sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, representación de sistemas dinámicos, o cómo se representan, qué modelos se trabajan. Ustedes ya conocen que es por ecuaciones diferenciales. Ese es el que se trabaja principalmente en control clásico, se maneja ecuaciones diferenciales.
y de ahí generalmente se llega a función de transferencia. Aquí se menciona precisamente por función de transferencia, que es relación entrada-salida. Hay que recordar, función de transferencia relaciona una entrada con una salida únicamente. Están representaciones por respuesta al impulso. Este es más para el lado de procesamiento de señales. Hacia comunicaciones se ve más ese tipo de representación. Hacia la parte de PDS. También hay ramas del control que trabajan en el dominio de la frecuencia. Y los que trabajan en frecuencia generalmente se van por este tipo de representación. Y se tiene finalmente, bueno, el espacio de estados. El espacio de estados es... Estas en realidad son exclusivas de los sistemas lineales, los que vamos a trabajar nosotros. En el caso de los no lineales, su única forma de representación es las ecuaciones diferenciales. También a las ecuaciones diferenciales en este curso y en otros cursos de control se les conoce como ecuaciones de estado. Se les llama también así. Generalmente en control a veces se hace más referencia a ellas como ecuaciones de estado que como ecuación diferencial, pero las ecuaciones de estado son ecuaciones diferenciales. En el caso, en el dominio en tiempo continuo, la ecuación de estado es una ecuación diferencial y en control digital la ecuación de estado es una ecuación en diferencias. Pero son las ecuaciones con las que se trabaja. Les digo, en el caso de los sistemas lineales, lo que nosotros vamos a ver, se tiene la ventaja de que estas 4 representaciones son válidas. Dependiendo qué se quiera trabajar, nos podemos quedar en ecuación diferencial, nos podemos ir a función de transferencia. Aquí no hace falta, pero suponiendo que quisiéramos hacer procesamiento, nos podemos ir al impulso y nosotros con la que vamos a trabajar, que es con el espacio de estados. El espacio de estados es una representación matricial. Vamos a tener la matriz donde van a estar los parámetros, por ejemplo, en el caso de electrónica, resistencias, voltajes, inductancias, resistencias, capacitancias, inductancias, los valores de los componentes. Las variables de estado van a ser, por ejemplo, voltajes, corrientes. En el caso de mecánica, por ejemplo, una variable de estado sería desplazamiento, velocidad, aceleración. Vamos a ver qué va en cada cosa. Entonces, generalmente el espacio de estados, esta es la parte donde van parámetros, las variables de estado, les digo, voltajes, corrientes, lo que tengan. B por U, este es el vector o matriz de entradas. En un caso, una entrada o una salida es un vector, pero puede haber múltiples entradas, múltiples salidas. Aquí de hecho me falta la salida, ya llegaremos a eso, pero también puede haber múltiples entradas. En el caso de múltiples entradas, B se convierte en una matriz. Trabajamos con sistemas enteramente matriciales. Bueno, la función de transferencia es probablemente una de las representaciones más importantes en control, principalmente. Bueno, no solo en control, también yo creo que hacia el área de procesamiento de señal. Básicamente es una función que nos relaciona entrada y salida. Nos dice que la función de transferencia, formalmente hablando, se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, bajo la suposición de que tenemos condiciones iniciales cero. Bueno, aquí hablamos de Laplace porque estamos trabajando en el dominio del tiempo. Todo este curso es el dominio del tiempo. Cuando se trabaja, sobre todo en tiempo discreto, es transformada Z. En tiempo continuo es Laplace, en discreto se van hacia transformada Z. Entonces ahí sería la relación de transformada de Z de salida y entrada, pero tiene una misma estructura. Y también bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales van a ser cero. Ustedes ya ahorita han venido trabajando con función de transferencia en control clásico. De hecho, control clásico casi todas las técnicas se apoyan en la función de transferencia, lazo abierto o lazo cerrado, pero todas dependen principalmente, si se acuerdan, del denominador, que es la ecuación característica del sistema. En la función de transferencia, acuérdense, arriba están los ceros y abajo están los polos. La ecuación característica del sistema la dan los polos, el denominador. Los ceros obviamente también importan en las técnicas de control clásico, pero tienen muchísimo más peso los polos. De hecho, en un sistema el comportamiento que tiene que dominar es el de los polos. Aquí vamos a ver en espacio de estados que la figura de los ceros se va a perder totalmente.
Los polos van a seguir presentes, van a cambiar de nombre, eso sí, van a recibir otro nombre. Ahora se van a llamar valores propios, eigenvalores, autovalores, tienen varios apodos. Pero entonces el polo sigue presente, solo que cambia de nombre. El cero en estas técnicas sí se pierde. Algunas de las técnicas de sistemas lineales de pronto como que sí retoman un poquito al cero o le dan un cierto peso, pero la mayoría no. Si nos quedamos trabajando netamente en espacios de estados, en formas matriciales, el cero se pierde. O sea que lo perdemos de vista totalmente. Las técnicas de control clásico, que es por ejemplo, sobre todo Bode, Nyquist, lugar de las raíces, el cero sí tiene una presencia considerable. En Routh-Hurwitz depende si se analiza estabilidad a lazo abierto o a lazo cerrado. En ocasiones sí están los ceros presentes por ahí, a veces no. Pero les digo, lo que es Bode, Nyquist y lugar de las raíces, ahí el cero sí tiene una presencia importante, porque bueno, también pueden tener un uso en algunas técnicas de control. Y les digo, las funciones de transferencia no solo las utilizamos en control, en procesamiento de señales también son importantes y en otras áreas en general. Pero bueno, la función de transferencia es un modelo matemático, eso sí, netamente, ya sea en Laplace o en Z, pero es un modelo matemático. Por sí sola es independiente de magnitud y naturaleza de la entrada o de las funciones de excitación que pueda haber. Nos da las propiedades necesarias para relacionar entrada y salida. Eso sí, nunca traten de buscar información sobre la parte física del sistema de esta función. No nos dice nada físico. La función de transferencia no nos describe nada físico. Con base en esta, pues bueno, se puede estudiar la salida o respuesta para variar las formas de entrada. Por ejemplo, se le pueden aplicar señales de entrada para ver cómo va a responder el sistema a una cierta función. Por ejemplo, en un sistema, sin importar de qué naturaleza física tenga, si se tiene la función de transferencia, se pueden experimentar con diversas entradas para ver cómo va a responder. Si no se conoce o no se puede calcular matemáticamente, se puede establecer experimentalmente con los datos. Las funciones de transferencia se pueden reconstruir. Por ejemplo, en el caso de los motores, cuando se va a parametrizar un motor, que es porque se quiere controlar, por lo regular se utilizan el tacómetro o el encoder para obtener datos del motor, para medir lo que se quiera que se vaya a controlar, y con base en estos datos se puede hacer estadísticamente, hay libros que traen análisis estadísticos para reconstruir o aproximar una función de transferencia. Y también lo que les comentaba, desde MATLAB está el System Identification, que ahí también se introducen los datos y nos puede ayudar a aproximar la función de transferencia. De hecho, si se acuerdan, en respuesta en tiempo en control clásico, de la respuesta, si se tiene la gráfica de la señal al impulso, de la respuesta al impulso, desde ahí también se puede reconstruir la función de transferencia, en sistemas sobre todo de segundo orden. Si tenemos esa gráfica de la respuesta al impulso, desde ahí podemos reconstruir la función de transferencia. Esa sí es más o menos exacta, no es tanto una aproximación, pero sí hay formas de reconstruirla matemáticamente, estadísticamente o por software. Digo, por ejemplo, el Toolbox de MATLAB, ese la reconstruye y ustedes le van variando hasta que quede una función más o menos conveniente para lo que se vaya a hacer. Pero acuérdense, esto nunca nos va a decir algo físico. O sea, de hecho, ustedes pueden ver una función de transferencia y nunca nos va a decir algo sobre la naturaleza física del sistema. Es más bien la relación de entrada-salida del sistema. Y la función de transferencia solo relaciona una entrada con respecto a una salida. Aquí en este curso que tenemos el caso MIMO, que podemos tener el caso MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas, hay que hacer una función para cada entrada-salida. Por ejemplo, cuando tengamos 2 entradas, 2 salidas, vamos a tener en total 4 funciones de transferencia. Eventualmente vamos a ver cómo se calcula esa parte. Bueno, ahorita lo que nos interesa más es darle una repasada a álgebra lineal, porque es la herramienta más fuerte para este curso, lo que más nos hace falta. El álgebra lineal es una subdivisión o una rama del álgebra abstracta. Álgebra abstracta es un área muy amplia, muy bonita, que de hecho no es difícil de manejar. Y de donde parte el álgebra lineal, les digo, es solo una de sus ramas.
toma dos de las estructuras de la álgebra abstracta. Hay varias estructuras dentro de la álgebra abstracta, se manejan varias. El álgebra lineal solo toma dos, o bueno, se basa en dos, que es el anillo, o los anillos, y los campos. Y de hecho todas las propiedades matriciales van a venir de estas dos estructuras. Eventualmente se ve por qué sí, por qué no se pueden hacer ciertas cosas a nivel matricial. Bueno, el anillo es una estructura algebraica que se forma por un conjunto y tiene únicamente dos operaciones, la suma y el producto, que están relacionadas entre sí mediante la propiedad distributiva. Entonces, esta es la base de las matrices, prácticamente, de donde surgen todas sus propiedades. Si se fijan, a nivel matricial, en operaciones se puede hacer suma o resta, que está, bueno, englobado aquí, y multiplicación. A nivel matriz no existe la división entre matrices. Vamos a ver que en matrices, sí, un escalar sí puede dividir a una matriz, pero una matriz no puede dividir a lo que sea. Las matrices, en todo caso, cuando ocupan algo parecido a la división, lo que existe es la inversa, pero las matrices no dividen. Les digo, una constante sí puede entrar dividiendo, pero una matriz jamás va a dividir nada. Bueno, los anillos posteriormente forman los campos. Esta es la estructura base. De hecho, de esta estructura es de donde salen los espacios vectoriales y donde vienen las propiedades de los espacios vectoriales. Entonces, un anillo, aquí nos dice en particular que es un anillo conmutativo. El campo es un anillo conmutativo en el que todo elemento que es distinto de cero es invertible con respecto al producto. Existe la suma, la multiplicación, y de aquí surgen los espacios vectoriales o vienen las propiedades de los espacios vectoriales. Hay varios, bueno, en cuanto de anillos, hay varios tipos de anillos, en particular los campos son anillos que se llaman anillos conmutativos. Los campos, ¿qué propiedades tienen? Tienen, a nivel suma, son asociativas, se puede, así que hay asociatividad en cuanto a la suma de campos. Son conmutativos, va a existir la identidad, que a nivel suma es el 0, y va a existir la inversa, que es el elemento con signo menos. A nivel multiplicación, o producto, el producto sí va a ser asociativo, lo mismo que va a ocurrir a nivel vector y a nivel matriz. No necesariamente son conmutativos, o sea, siempre algo que les digo, las matrices no conmutan. Esto es de que si tienen A por B, no es igual a B por A. Cuando hay productos de matrices pueden asociar para empezar a reducir, pero jamás las deben de mover de donde están en el producto. Entonces, la conmutatividad no forzosamente lo son. A nivel vector a veces sí se da, a nivel matriz no. Existe la identidad en la multiplicación, que es el 1, o eventualmente vamos a ver qué es el vector unitario. Es distributiva, va a existir un inverso, que se conoce como unidad del anillo, y no forzosamente existe la cancelación. Bueno, de los campos surgen los espacios vectoriales, o bueno, son los que dan pie al espacio vectorial. Algunos de hecho dicen que el espacio vectorial ya como tal es un campo. Podría ser, ya depende mucho de cómo se analice y qué autor lo mencione. Pero sí, básicamente los espacios vectoriales son campos. Es una de las estructuras que tiene el campo, yo creo que la más importante. Bueno, el espacio vectorial, ¿qué es? Son un conjunto de objetos, que son los elementos se llaman vectores, básicamente es un conjunto de vectores. En los espacios vectoriales existen dos operaciones, que es la suma y la multiplicación por escalar. El producto de vector por vector de los espacios vectoriales es más, a veces es un poquito truculento. Hay ciertos productos que se permiten y ciertos productos que no. En los conceptos básicos de espacio vectorial nos dicen que solo hay suma y una multiplicación por escalar que satisface las propiedades de cerradura. Esto es de que si se tiene dos vectores que pertenecen a un espacio vectorial, la suma de estos vectores va a seguir estando dentro de ese espacio vectorial. Igual que si se tiene un vector y se multiplica por cualquier número real, pues bueno, este producto pues sigue perteneciendo al espacio vectorial. Entonces sigue estando contenido en ese espacio. A nivel suma, pues bueno, la suma sí puede conmutar, entonces U más B más V es igual a V más U. Es asociativa la suma de los espacios vectoriales.
En espacios vectoriales, a nivel suma, el 0 es su... ¿Cómo le llamamos? La identidad. Cualquier cosa le suman 0, pues sigue siendo, por ejemplo, un vector le suman 0, pues sigue siendo el vector. Y su inversa, pues bueno, es el mismo vector con signo menos. A nivel multiplicación por escalar, en espacios vectoriales, tenemos que si hay la suma de dos constantes o dos números reales, a más b, y se multiplican por el vector, esto se podría separar y multiplicar el vector por cada uno de estas constantes. Lo mismo si tenemos una constante que multiplica una suma de espacios vectoriales o de vectores, esta puede hacerse así, o puede la constante multiplicar a cada uno por separado y luego sumarse. Y cuando se tienen, por ejemplo, constantes, sí es asociativa. De hecho, el producto en general sí es asociativo. Entonces, de ahí parte nuestro primer teoremita que dice que sea V un espacio vectorial y se tenga a U como un vector en este espacio y a un escalar C. Entonces, si multiplicamos 0 por un vector, pues es 0. La constante por 0 también es 0. Entonces, y si C por U, el escalar por el vector es igual a 0, ya sea que la constante es 0, o el vector es 0, o ambas son 0. Y si al vector se le multiplica por menos 1, se obtiene su inverso. De los espacios se pueden formar subespacios vectoriales. Entonces, tenemos un espacio vectorial y se puede tomar un conjunto de vectores de este espacio y se genera un subespacio o un subconjunto del espacio general. Obviamente estos subconjuntos tienen exactamente las mismas propiedades que lo que es el espacio completo. Nosotros solo estamos tomando una parte. Y pues bueno, estos elementos que estemos tomando van a seguir las reglas del espacio general. No las pueden romper. Nos dicen que bueno, si se tiene un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, este va a ser subespacio único, sí, solo sí, ese es ahí, es decir, sí, solo sí. Básicamente, los vectores que tengan el subespacio pertenecen, bueno, si se tiene dos vectores que pertenecen al subespacio, su suma también es parte del subespacio. Y lo mismo, si tenemos un vector en el subespacio multiplicado por una constante, pues bueno, el producto de este va a seguir siendo parte del subespacio. Los vectores, los vectores en general, ya sea espacio o subespacio, pueden generar combinaciones lineales. Las combinaciones lineales, ustedes por ejemplo ya las conocen, es cuando se generan sistemas de ecuaciones que multiplican constantes por variables. Algo que veían, vámonos Alex, de rápido. Supongan que tienen, de hecho se veía en álgebra lineal. Introducimos una matriz. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, 1. Las matrices por sí solas son espacios vectoriales, o sea, forman lo que también vamos a ver que se le conoce como base. Por ejemplo, que sea x1, x2, x3. Aquí, por ejemplo, tenemos una matriz y un vector. Esto puede formar una combinación lineal. Las ecuaciones son combinaciones lineales. Por ejemplo, aquí que tenemos x1 más x2 es igual, por ejemplo, a 0. 2x1 más x3 es igual a 0. 3x1 más x2 igual a 0. Por ejemplo, esta es una combinación lineal. Los sistemas de ecuaciones de este tipo que se ven en álgebra básica son combinaciones lineales. A veces se separa a que se tengan las matrices y el vector por separado, pero a veces se trabaja directamente con combinaciones lineales. Esas son combinaciones lineales. Una ecuación de este tipo es una combinación lineal por sí sola. Eso sí, va a haber diferentes tipos de combinación. Hay dos básicas, la linealmente dependiente y la linealmente independiente.
Nosotros en este curso vamos a ocupar sobre todo la linealmente independiente. La linealmente dependiente causa muchos problemas y en control no nos sirve. Ignoro si en alguna otra área les sirvan esas combinaciones. En control se ocupan las independientes. Bueno, de aquí tenemos otra definición que nos dice que sea una colección de vectores que pertenezcan a un espacio vectorial. Si se toma un cierto número de estos espacios a formar un subconjunto, todas las combinaciones que se hagan con este subconjunto se les llama espacios generados o un conjunto generado. Entonces, de los vectores se pueden generar espacios vectoriales generados. No se utiliza tanto este término. Generalmente de aquí se siguen hacia la formación de bases. Una matriz por sí sola es una base de un espacio vectorial. Nosotros, sobre todo en el segundo parcial, vamos a retomar el concepto de la base, porque de una matriz, dado ciertas características, se van a tomar vectores, ya sea filas o columna, y se va a completar la base. Entonces básicamente se completa la matriz a su estructura original bajo ciertas características. Eventualmente lo vamos a ver llegando ahí. Entonces un espacio vectorial forma una base. Les digo, una matriz por sí sola es una base. Por ejemplo, aquí tenemos una base de 3×3. Es una matriz de 3×3. Algunos lo pueden ver como que es una base o un subespacio de 3×3. Ya depende desde qué ángulo lo quieran ver. Por ejemplo, en la parte de álgebra abstracta sí se maneja mucho, sí obviamente se hace referencia a las matrices, pero se maneja muchas veces como base, subespacio, no tanto a veces como la matriz en sí. Entonces las bases son combinaciones lineales de elementos del espacio vectorial o del subespacio con el que se esté trabajando. Aquí entra una propiedad muy importante que nos dice un conjunto o puede ser un subconjunto de vectores pertenecientes a un espacio vectorial va a ser linealmente independiente si solo si esta representación es única. Lo que yo tengo acá. Esto es linealmente independiente si solo si la solución es única. A nivel matriz, como se ve, igual y se acuerdan que muchas veces cuando los ponían a resolver ecuaciones por Gauss, había profesores que los ponían a que antes de empezar a irse por el método de Gauss, a esta matriz le calcularon su determinante. ¿Por qué? Para ver si era invertible. Cuando entremos ya más de fondo a matrices, vamos a ver que cuando una matriz, su determinante es diferente de 0, hay una combinación linealmente independiente y existe la solución, por ejemplo, a este sistema de ecuaciones. En cambio, cuando esta matriz, su determinante es igual a 0, hay una combinación linealmente dependiente y no existe una solución única para el sistema de ecuaciones que genere o la base que genere. Entonces, sobre todo, a nivel de ecuaciones, si se tiene un sistema de ecuaciones, hay independencia lineal si el sistema de ecuaciones se puede resolver y se puede obtener una solución única. Cuando la solución no es única, a veces se hace referencia a que hay una cierta dependencia lineal, o cuando se tiene que resolver a veces por método numérico. Ya ven que hay sistemas de ecuaciones que analíticamente no se pueden resolver de forma directa, sino que hay que llevárselo a algún método numérico. Aquí nos interesan sobre todo que sean combinaciones linealmente independientes. Les digo, esta propiedad de independencia lineal afecta muchísimo en la parte de sistemas lineales. Casi todas las técnicas que vamos a ver ocupan que el sistema que se esté manejando tenga esta independencia lineal. Entonces, la solución para poder resolver, les digo, ese sistema de ecuaciones, si la solución es única, hay independencia lineal. Si tiene que haber por método numérico, quiere decir que hay dependencia de algún tipo de otro. Entonces, aquí esta definición nos dice que, bueno, que si se tiene una cierta colección de vectores, estos vectores serán linealmente independientes si, por ejemplo, al tener este sistema de ecuaciones, las alfas que se requieren o las constantes que se requieren para igualar esta ecuación a 0 tienen que ser todas 0 para que sea precisamente
una combinación linealmente independiente. Entonces, básicamente que si tienen toda esta serie de vectores, sea necesario multiplicarlos todos por 0 para que esto se pueda hacer 0. Si hay una forma de que esta suma se haga 0 sin multiplicar por 0, hay dependencia lineal. Aquí ya entran en juego las bases y las dependencias e independencias lineal. Hay bases finitas, hay diversos tipos de base. Aquí sobre todo manejamos las bases finitas. Entonces, si se tienen un subespacio S1 y un subespacio S2, que son dos bases finitas de un subespacio principal en un espacio, si el espacio vectorial V tiene una base finita, entonces quiere decir que todas las bases tienen el mismo número de elementos. Bueno, tendrá lógico, todos tienen elementos, generalmente todos el mismo número. El número de elementos en una base de un espacio vectorial es la dimensión. En control no se utiliza tanto el concepto de dimensión, sobre todo, bueno, en la parte básica, porque ya cuando se entra al área de control lineal que se basa más en álgebra abstracta, ahí a veces sí se retoman muchos estos conceptos. Digo, control lineal es muy amplio y hay una parte del control lineal que no echa mano tanto del álgebra lineal como sino del álgebra abstracta en general. Y ahí a veces sí entran estos conceptos. Y bueno, si se tiene una base con un número finito de elementos, pues la base misma es finita. Entonces, otro concepto es que, bueno, si se tiene un espacio vectorial de una cierta dimensiones, y sea T este conjunto de vectores y un conjunto de vectores en el espacio vectorial, nos dice que si T es linealmente independiente, entonces T es una base de V, y si T es un conjunto general, entonces T también es una base. Aquí ya vamos a entrar a álgebra lineal. Entonces, dependencia o independencia lineal, les digo, depende mucho. A nivel matrices es fácil de verse. Por ejemplo, si calculamos el determinante de esta matriz, si el determinante es diferente de 0, esta matriz es linealmente independiente. Si el determinante es igual a 0, hay dependencia lineal. Y les digo ahí, básicamente, hay veces, en ocasiones para control no nos sirven este tipo de matrices. Entonces, para entrar a álgebra lineal, vamos a retomar varios conceptos, que es el del rango, productos, inversas. Ahorita vamos a ver nada más lo básico, las operaciones matriciales, después regresamos a la parte del rango. Ahorita cuál vemos. Bueno, vamos a ver operaciones básicas, lo que es sobre todo suma, producto. Y lo que les digo de que A más A por B no es igual a B por A. Entonces, lo voy a borrar. A ver. Matriciales. De matriz. Título. Vamos a empezar así que por la suma. Para que la suma sea viable, ¿bien? Las matrices tienen que tener exactamente la misma cantidad de elementos. Es la regla para que se puedan sumar dos matrices. Por ejemplo, vamos a jugar con dos matrices, no sé, 3 por 3. Obviamente suma engloba también a la resta.
Entonces, en este caso, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo bien creativa. 7, 8, 9. Y vamos a poner ABC. Entonces, para que la suma sea viable, si este es de 3 por 3, esta también es de 3 por 3. Si esta fuera de 2 por 2, esta debe de ser de 2 por 2. Entonces tienen que tener exactamente la misma cantidad de elementos, si no la suma no es válida. Entonces, si vamos a sumar, hay unos que les llaman, por ahí alguna vez nos decían que tiene que ser una relación biyectiva, o sea, de que corresponda a un elemento de ambos lados, que a este elemento forzosamente le corresponde un elemento acá. Algunos lo ven así, que a este tenga su correspondiente acá. Les digo, tiene que ser exactamente de las mismas dimensiones. En este caso sería 1 más A más B, 3 más C, de que le pongo paréntesis, si no se distingue. Y que sería 4 más D, 5 más F, más G, 7 más H, 8 más I, 9 más J. Entonces, tiene que tener exactamente la misma cantidad de elementos. Una propiedad de la suma es que A más B sí es igual a B más A. Entonces aquí no hay problema en cuanto a conmutatividad. A más B en suma sí es igual a B más A. Entonces cuando nada más es suma, no hay problema si es A más B o la cambian por B más A. Entonces aquí sí existe eso, sí se da eso. La suma es más noble en este sentido, pero bueno, sí tienen que coincidir exactamente los elementos. Les digo, si tienen una matriz de 3 por 3, la otra tiene que ser de 3 por 3. De 2 por 2, la otra de 2 por 2. Si es una matriz no cuadrada, la otra también puede ser no cuadrada, pero tiene que ser exactamente de los mismos elementos. ¿Dudas con la suma? La profesora, todo bien. No, bro. Ok, La profesora está claro. bueno, esa es la parte fácil. Empezamos con el producto, que luego es donde se empieza a poner interesante la cosa. O es donde más se empiezan a equivocar. Producto. Aquí ya depende del elemento. Básicamente, para que el producto sea viable, los elementos de esta fila tienen que coincidir con los elementos de la columna de acá. Vamos a hacer aquí, pero el producto. En este caso. En este caso. Por ejemplo, vamos a vaciar esto. Entonces, en el producto, para que el producto sea viable, los elementos
que hay en la fila de la matriz que está en su lado izquierdo tienen que coincidir con los elementos que hay en las columnas de la matriz del lado derecho. Aquí, por ejemplo, puede ser una matriz cuadrada por una no cuadrada. Ahorita vamos a ver esos casos. Por ejemplo, aquí, si multiplicamos esta, es este por este, más este, por este, más este, más el 3, por la h. Aquí que sería 1a más 2d más 3h. Después, esta fila por esta columna, que sería 1b más 2f más 3i. Después, esta fila por esta columna, que sería 1c más 2g más 3j. Y ya tenemos la primera fila de la matriz. Lo mismo ahora, segunda fila por columna 1, luego por columna 2 y luego por columna 3, que sería 4a más 5d más 6h. La siguiente que sería 4b, 5f más 6i. Luego 4c, 5g más 6j. Y ya finalmente, última fila por columna 1, luego por columna 2 y luego por columna 3, que sería 7a más 8d más 9h. Luego es 7b más 8f más 9i. Y finalmente 7c más 8g más 9j. Entonces, es fila, elementos de la fila por cada elemento de la columna. Y así nos vamos. Les digo, aquí no forzosamente tienen que ser matrices cuadradas. Por ejemplo, supongan esta matriz por una matriz no cuadrada, ¿no? Así que sea, no sé, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Si hacemos este producto, ¿qué va a ocurrir? Va a ser 3 filas, la matriz va a tener 3 filas, la matriz de la izquierda nos dice cuántas filas tiene, la matriz de la derecha nos dice cuántas columnas, entonces va a quedarse una estructura de este tipo. Entonces, empezamos. Sería 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, más 3 por 1, 3, esto sería 1 más 3, 4. Luego aquí es, después hará estos por esta fila, por esta columna. Sería 0, 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 5. Ahora, esta fila por esta columna, que sería 4 más 0 más 6, 10. Después esta fila por esta columna, que sería 0 más 5 más 6, 11. Y finalmente esta fila por esta columna sería 7 más 0 más 9, 16. Y ahora es 0, 8 más 9, 17. Entonces, cuando tienen matrices no cuadradas, la de la izquierda les dice cuántas filas va a tener su matriz producto y la de la derecha les dice cuántas columnas. Aquí es donde les digo que A por B no es igual a B por A. Las matrices no conmutan. Entonces veamos que A por B, ¿no? ¿Qué ocurre si aquí queremos conmutar matrices que sea B por A?
Voy a ponerle el... ¿Qué ocurre? Este producto no es viable, porque ¿cuántos elementos hay en la fila de las de la izquierda? Hay 2. Y en cambio, ¿cuántos elementos hay en esta columna? 3. No coinciden. Para que este producto fuera viable, aquí tendríamos que tener 3 elementos en la fila para que coincidan con esto, o bien si aquí tenemos 2, este tendría que ser también de 2. Entonces aquí B por A no es viable. No, porque los elementos de la fila no coinciden con los que hay en la columna. Entonces, por ejemplo, aquí las dos matrices son exactamente las dos que tenemos acá. Entonces, aquí es lo que les digo, A por B no es igual a B por A. Entonces, aquí hay que poner esta nota. Las matrices no conmutan. En una fórmula, cuando empecemos ya a entrar a las fórmulas matriciales, tenemos A por B por C, multiplican A por B y luego por C, o B por C y ya luego multiplica, pero no las muevan de lugar. Entonces no cambian de lugar. Las matrices en un producto no se pueden mover. Se empiezan a simplificar por asociatividad, eso sí, pero no las pueden mover. ¿Hasta aquí dudas? No, profesor, ha sido muy claro. ¿Bien? Ok, y ahora, ok. Vamos con los vectores, también aquí se va a ver esto en el producto de vector fila por vector columna y vector columna por fila, por ejemplo. En el caso de fila por columna, a ver, x1, x2, x3. ¿Esto cómo se resuelve? Cuando es un vector fila por un vector columna, esto se reduce a escalar. Esto si multiplicamos es a por x1 más b por x2, c por x3. Se reduce a una forma escalar, a una ecuación. O si son puros valores constantes, pues se reduce a una constante. En cambio, si se tiene columna por fila, aquí de nuevo de que A por B no es igual a B por A, aquí cambian las cosas. Este va a extender a matriz. Es lo que les decía. En el caso de la derecha le dicen cuántas filas y este le dice cuántas columnas, pero este reduce. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 filas, 3 columnas. Esto va a expandir a 3 por 3. Sería x1 por A. Es AX1 y es el primer elemento. Luego es x1 por B, bx1. Luego es x1 por C, cx1. Ahora es x2 por A, ax2. x2 por B, bx2. O x2b, aquí no hay tanto problema. Y x2 por C es cx2. Luego es ax3, bx3 y cx3. Pues si se fijan, cuando es fila por columna, reduce a escalar, se reduce a un escalar o a una constante, si son valores constantes, puede ser también ese el caso, pues se convierte en una sola constante. Pero en cambio, cuando es la columna por la fila, esto expande. La columna nos dice cuántos elementos va a haber aquí a nivel columna y el vector fila nos dice cuántos elementos va a haber en la fila. Aquí es 3 por 3. Si aquí fueran 3 y acá 2, pues bueno, esta columna no estaría aquí, sería una matriz de 3 por 2.
Pues digo, aquí se ratifica eso de que A por B no es igual a B por A. Insisto, en las fórmulas nunca conmuten matrices. Esto sobre todo lo veo cuando veamos en este parcial función de transferencia. De pronto hay veces que se les hace más fácil simplificar por otro lado y está mal. Por ejemplo, la fórmula que vamos a ver de función de transferencia está. A ver. Esta es una fórmula que vamos a utilizar este parcial para obtener función de transferencia. De pronto hay quienes dicen, pues más fácil. Me hacen esto, lo han hecho. Le muevo para que esto me simplifique. De hecho, incluso si hacen esto en el producto ni siquiera es viable y no pueden reducir, porque básicamente al hacer esto, cuando ven la fórmula van a ver que este producto lo que haría es reducir a una constante y estarían multiplicando por esta inversa. O sea, luego hacen unas cosas bien raras. Entonces, no lo que les digo, las matrices nunca conmutan, sobre todo en fórmulas matriciales. Si así está la fórmula, generalmente lo primero que se hace se calcula esta inversa. Ya que se tiene esta inversa, pues bueno, ya se premultiplica C o se multiplica B y ya se va reduciendo, ya sea que multipliquen primero esto por esto y ya luego por B, o bueno, se vale esto por esto y ya luego está premultiplicando. Cuando está la matriz del lado izquierdo se dice que premultiplica. Cuando la matriz o el vector está del lado derecho se le llama que postmultiplica. Entonces cuando vean que haga yo referencia a eso es que si está premultiplicando anda del lado izquierdo, si está post multiplicando, anda del lado derecho. Entonces, acuérdense, las matrices nunca conmutan. Hay unas por ahí que sí tienen esa facultad, son contadas, pero imagínense que no existen. Entonces, si tienen esta fórmula, se sigue la fórmula, les digo. Generalmente se resuelve primero esto, y ya este resultado, o se hace primero este producto, o bien primero este producto, pero no las muevan del lugar. Ahora sí que, como dicen, ¿no, profesora? Por orden de operaciones, primero lo de adentro del paréntesis. Sí, eso sí, se sigue esa regla de primero lo de adentro del paréntesis. En particular en álgebra lineal, lo que siempre lleva prioridad son las inversas. Cuando ven una fórmula matricial del área que quieran, si hay una inversa, lo primero que siempre se resuelve es la inversa. Aunque no esté entre paréntesis. Porque hay veces, por ejemplo, una que vamos a usar también. A ver, ahorita está, la borro. Va a ser para Jordan. Siempre que ven así una fórmula así, que sin paréntesis ni nada, si ven una inversa, lo primero que resuelve siempre es la inversa. En lineal, esa es la prioridad. Las inversas, o algunos llaman que son las funciones de matrices. Porque muchos, esta inversa, bueno, para nosotros es una inversa, pero siendo más formales, es una función. De hecho, se pueden calcular funciones de matrices, eventualmente les platico. Nosotros no vamos a calcular casi funciones de matrices, pero las funciones tienen prioridad. La inversa se considera una función matricial o una función en álgebra. Entonces, ustedes cuando ven una inversa, lo primero a calcular es siempre la inversa. Ya luego se van con el resto de la fórmula. Pregunta, profesora, Dime. ¿podría yo primero realizar el producto, dejarlo, digamos, por un lado, luego realizar lo que es la inversa y luego realizar ese producto de inversa por el producto? Sí, se puede, pero a veces te das cuenta de que, en particular aquí nos vamos a dar cuenta que a veces las inversas no existen porque está mal calculado lo que se hizo antes. No. Por eso siempre les digo que calculen primero la inversa. Bueno, ok, de acuerdo. Gracias, profesora. Sí, porque por ejemplo, esta matriz T va a venir de un proceso, de unos cálculos previos. Esta matriz se conoce como la de vectores propios, que la siguiente semana empezamos con eso. Se conoce como de vectores propios. Entonces, lo primero es casi siempre es verificar la inversa para que exista, porque hay veces que ustedes ya calcularon de acá, estoy bien felices, y resulta que está mal la inversa, pero a veces el problema viene desde T.
de que están mal calculados los vectores, entonces no nos da la inversa y hay que regresarse a recalcular t. Entonces, por eso siempre les digo, primero calculen la inversa y generalmente cuando hay errores muchas veces salen en esas inversas, es en donde se dan cuenta que están. Y pues imagínate que tú ya calculaste estos dos y resulta que la inversa hay un problema y te tienes que regresar a recalcular esto, entonces pues vas para atrás de nuevo. Sí. Entonces, sí, mejor, primero siempre la inversa. Les digo, a veces ahí si hay errores o si hay algún problema, por lo regular es en donde brinca el problema. No siempre, pero a veces ahí es en donde aparece. Entonces les digo, siempre que vean, sobre todo en este curso, pero en general, eso es en álgebra lineal en general. Si ven una función, en este caso, en nuestro caso son las inversas, esa se calcula primero, tienen la prioridad. Digo, hay funciones, por ejemplo, a nivel matricial se pueden calcular logaritmos senoidales, hay un montón de funciones, hay formas específicas para calcularla. De hecho, un teorema que vamos a ver este parcial, que es el teorema de Cayley-Hamilton, cuando vean el teorema aparentemente no tiene sentido. Si ustedes ven el teorema, como que dicen, ¿y eso para qué sirve? No hace sentido por sí solo el teorema. No parecería ser muy útil. Pero resulta que ese teorema es de los más utilizados en sistemas lineales. Y creo que también se utiliza muchísimo en álgebra abstracta, por lo que recuerdo. Porque ese teorema se utiliza para calcular funciones matriciales. Por ejemplo, la exponencial de una matriz, la senoidal de una matriz. Nosotros aquí sobre todo vamos a calcular la exponencial, la matriz exponencial de una matriz. Ese teorema sirve para calcular funciones de matrices. Entonces les digo, el teorema cuando lo vean se ve tonto y dicen, ¿esto para qué, no? Porque sí, aparentemente no hace sentido, pero está presente en casi todos los sistemas lineales. Cuando ya se estudia más a fondo sistemas lineales, por ejemplo, que se trabaja con el Thomas Caillat, que ese es el de control lineal por excelencia, el teorema de Cayley-Hamilton lo mencionan en todos lados. De hecho, aquí vamos a ver el teorema y van a ver que casi a lo largo de todo el semestre en algún punto se va a mencionar. Casi todas las técnicas mencionan ese canijo teoremita. Porque sí resulta que como teorema es muy útil, aunque aparentemente no haga sentido. Entonces, con esto vemos la parte de producto. ¿Dudas de producto? No. No, Bueno, profesora. Todo bien. todo bien. Ok, bueno, entonces hoy aquí le dejo para mañana, den una repasada al determinante y a la inversa. Yo para calcular inversa utilizo la fórmula que es adjunta transpuesta entre el determinante, ya estoy acostumbrado a utilizar esa. Ustedes si se acomodan más con Gauss, repasen Gauss y utilicen Gauss, no hay ningún problema. Les digo yo, porque ya sobre todo en control se utiliza mucho esa fórmula, es como que de las más utilizadas. Algunas técnicas, de hecho, casi piden esa fórmula en particular, no es forzoso. Si ustedes se acomodan más para invertir por Gauss, utilicen Gauss. Adelante. Yo les digo, porque yo ya me acostumbré a utilizar la fórmula que vamos a ver mañana. Entonces mañana vemos cómo se calcula la inversa, lo de adjunta transpuesta entre el determinante, el cálculo de los determinantes, y doy la introducción. Del rango ahorita no vamos a utilizar nosotros todavía ese concepto, pero bueno, les explico lo que es el rango de una matriz, cómo se ve precisamente las matrices cuando hay independencia lineal. Y pues igual y si me da tiempo les explico cómo entran las matrices en MATLAB y cómo se pueden ver algunos de estos comandos directamente en MATLAB, bueno, para veces para que se respalden, tengan cómo verificar. Para en todo caso, mañana terminar la parte de álgebra lineal, que es el repaso básico de matrices, y el lunes entrar con valores y vectores propios, que eso sí ya es parte como tal del curso de control. Entonces, este archivo ahorita no se los mando mañana ya con todo. Voy a guardar como. Maestra, ¿el lunes va a haber actividades? Ah, no, el lunes no tenemos clases, cierto. El martes. Okay. Este es álgebra. Álgebra 7 CB3. Sí, cierto, el lunes no hay clases. Entonces, el martes empezaríamos con valores y vectores. O igual mañana veo. Igual nada más explicar lo que son los valores propios. Vector propio, para eso igual denle una repasadita a resolver sistemas de ecuaciones. El vector propio es una estructura muy común en espacio de estados, sobre todo nosotros lo vamos a utilizar para Jordan y para obtener la solución de la ecuación de estado.
El vector propio les digo, es una estructura más de la parte de espacio de estados, de las formas matriciales. En clásico no se maneja. Cada valor propio, que resulta que son los polos, va a tener asociado su correspondiente vector. Entonces, con esto vamos a trabajar. Pero primero necesito que pues más o menos entiendan lo básico de álgebra. Lo que sí les voy a subir ahorita es un capítulo que tengo de álgebra lineal de operaciones básicas de matrices. Ese manténganlo con ustedes porque si salen dudas, ese capítulo resuelve muchas dudas a nivel algebraico, de la parte de álgebra lineal. Entonces, ese sí se los voy a subir de una vez. Mañana que terminen los cálculos, ya les subo el archivo completo con los determinantes y la inversa. Y ahorita sí les mando el capítulo. Sí, pero bueno. Tengo una duda, profesora. Sí, todas las clases que usted está grabando, ¿todas las subirá a Teams? Pues se quedan en Teams. De hecho, se quedan por un cierto tiempo y luego Teams las borra. Entonces, aguas con eso. Ah, ok. Sí, pero se quedan en Teams creo que se quedan como 20 días y después Teams las va borrando. De acuerdo, está bien. Entonces tengan cuidado con eso porque ya les ha pasado que se confían y quieren ir a las clases del principio y ya no están. Porque las guardan nada más por un cierto número de días. De acuerdo, está bien. Entonces, ahí se quedan. De nada. Entonces, pues nos vemos mañana. Repasen, por favor, les digo, determinantes e inversas y mañana vemos bien eso. Y empiezo a explicar lo que son los valores y los vectores propios. Entonces, pues hasta mañana. Pues Ok, mañana, gracias. mañana clases más temprano, empieza a las 2:30. Hasta mañana. 4. De acuerdo, también la profesora. Maestra, Hasta gracias. mañana. Nos vemos. Profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana. Luego. Mañana. Hasta luego.